Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 8 de febrero, bienvenidos a Primer Click, es día de nuestro especial semanal, pero antes hablaremos de los datos laborales que espera el mercado, el buen momento del cobre y las inversiones de las grandes tecnológicas. Bienvenidos, llegamos al final de la semana, yo creo que estoy también llegando ya al final de mi resfrío, cruzo los dedos y les comento que tenemos para este viernes una sesión que va a estar enfocada nuevamente en los datos económicos. Comenzamos febrero con la mirada puesta en Trump, en sus amenazas de alzas de tarifas, vivimos todos esos días de volatilidad del mercado y ahora la atención regresa a la macroeconomía. En Estados Unidos se publicará dentro de unas horas el reporte laboral de enero. El mercado buscará pistas sobre el dinamismo de la economía y buscará mantener viva la expectativa de un recorte de tasas de parte de la Fed. No en la próxima reunión, se cree que en marzo la Fed continuará con su pausa, pero vemos que hay una creciente apuesta por un recorte de tasas hacia mediados de año. Los futuros de tasas que sigue la Bolsa de Chicago dan un 40% de probabilidad de una baja de tasas en la reunión de mayo y esta sube a 60% hacia la reunión de junio. ¿Qué esperan ver los analistas? Se cree que la economía estadounidense creó entre 170,000 y 175,000 empleos no agrícolas en enero. Esta cifra implicaría una fuerte desaceleración desde los empleos creados en diciembre, que en ese momento sorprendieron con una cifra de 256,000. Se espera que ese número también sea revisado a la baja, que todavía se muestre un mercado laboral sólido, pero ya en desaceleración. Wall Street está esperando el reporte laboral con los índices en rojo. Vemos a esta hora que tras el cierre mixto de ayer, los tres índices estadounidenses se alinean con pérdidas moderadas de entre 0,09% y 0,12%. Un comportamiento similar vemos en la sesión europea, el Stock 600 retrocede 0,04% después de haber alcanzado ayer un nivel récord. Importante para las monedas latinoamericanas, el dólar comienza la sesión con una tendencia a la baja. Esta, sin embargo, podría cambiar si vemos una sorpresa en el reporte laboral estadounidense. El dólar acumula una caída de 0,72% en lo que va de la semana y esta caída se ha atribuido como uno de los factores detrás del buen momento que están viviendo el cobre. Porque en medio de esta semana en que hemos estado enfocados en Trump, en el secretario del Tesoro Scott Bessent o en las acciones tecnológicas, el cobre ha venido ahí en segundo plano anotando alza tras alza. El metal alcanzó su mayor valor en Shanghái en 3 meses y acumula un avance de 3,8% en la Bolsa de Metales de Londres. Solo en la sesión de hoy ya sube más de 1% y supera los $9,400 por tonelada. Eso sí, que de repente pongamos la mirada nuevamente en los datos económicos no quiere decir que se reste importancia a los resultados de empresas. De hecho, Amazon va a ser la protagonista de la apertura en Wall Street. Las acciones de Amazon caen ya 3,69% antes del inicio de la sesión. Es la reacción del mercado a ese reporte de resultados que estuvo por debajo de las expectativas. Pero más allá de ventas o utilidades algo menores a las previstas, lo que llama la atención es esa declaración, ese reconocimiento que hizo Amazon de estar enfrentando restricciones de capacidad para atender la demanda de servicios de inteligencia artificial. Es una declaración similar a la que hiciera Microsoft. Ambas empresas reconocen que hay una creciente demanda por sus servicios de inteligencia artificial en la nube, pero que enfrentan restricciones de capacidad de centros de bases de datos. ¿Cuál ha sido la respuesta tanto de Microsoft como de Amazon? Es aumentar las inversiones. Amazon proyecta inversiones de más de $100,000 millones en el desarrollo de centros de bases de datos y sus capacidades de inteligencia artificial.
y se alinea así con anuncios como los que hicieran Google, como los que hicieran Meta y también Microsoft. De hecho, Financial Times destaca que entre las grandes tecnológicas ya se han comprometido más de 320 mil millones de dólares en nuevas inversiones en inteligencia artificial para este año. Y eso implica un aumento de 30% respecto al año anterior. Estos anuncios desafían las dudas del mercado, de los inversionistas, que comienzan a preguntarse si acaso no sería mejor que las grandes tecnológicas devuelvan ese dinero a sus inversionistas en la forma de dividendos o recompras de acciones, y si acaso valen la pena estas grandes inversiones considerando que firmas como la china DeepSeek han demostrado que se puede desarrollar modelos de inteligencia artificial a menor costo. Esta es una discusión que probablemente tendrá una pausa hasta que sea el turno de los resultados de Nvidia más adelante en febrero. La próxima semana cambia el tono en los resultados de empresas, se pone más foco en el retail con los reportes de empresas como McDonald's, Coca-Cola o Unilever. Hoy no tenemos grandes nombres en la agenda de resultados, pero sí tenemos otros datos económicos importantes, además de ese reporte laboral de Estados Unidos. Son reportes de inflación y actividad en la región. Comenzaremos con el índice de precios al consumidor correspondiente a enero en Chile, que se publica a las 8 de la mañana. Seguimos con datos de inflación en México, donde ayer el Banco Central recortó la tasa de referencia en 50 puntos base y adoptó un tono bastante dovish. El Banco Central mexicano puso énfasis no tanto en la inflación, pero sí en la debilidad de la economía de ese país. Después de México, la agenda nos va a llevar a Argentina, donde por la tarde se publica el índice de producción industrial de diciembre y los analistas creen que veremos un fuerte repunte desde una contracción que se registró en noviembre de 1,7% a una expansión de 1,2% en el último mes de 2024. Y finalmente por la tarde tendremos datos de inflación en Colombia, donde se espera ver un aceleramiento de la inflación con un alza mensual del índice de precios de 0,82%. Y ahora los quiero invitar a nuestra entrevista de los viernes. Y hoy está dedicada a otros de los cambios que han pasado también algo en segundo plano en Chile, porque la atención ha estado concentrada en la reforma previsional en los últimos tiempos y, sin embargo, están avanzando importantes cambios en materia tributaria. De hecho, en la portada de Diario Financiero hoy se destacan los primeros movimientos que está realizando el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, en esa institución. Él ya ha declarado que uno de sus focos va a estar en aumentar el cumplimiento tributario. Y ese es el tema que abordamos con nuestro invitado, Cristian Mena, socio de Mena Alessandri y Asociados, un conocido ya de este podcast. Y los invito a que escuchen toda la conversación. Nuestro invitado tiene consejos importantes para las empresas, sobre todo PYME, y para los profesionales. Y este viernes, creo que después de haber hablado en las últimas semanas de Trump y de sus medidas, creo que es momento de regresar un poco a Chile, a la agenda local. Y si bien es cierto, hemos tenido los titulares concentrados en la reforma al sistema de pensiones, también se han venido anunciando varios cambios en el área tributaria. Y quería aterrizar estos cambios contigo, partir quizás por el que tú consideras más importante de lo que se haya anunciado hasta ahora y de ahí vamos desagregando qué se viene hacia el resto del año. Una buena pregunta. Un poco de contexto. Hubo una reforma tributaria, se hizo un pacto fiscal que se llamó, que no prosperó, ¿no se acuerdan? Y que dividió que esperarse un año. Bueno, como eso no prosperó, en algún minuto apareció un proyecto de ley que era para la reconstrucción de Valparaíso. Y en el fondo, con ocasión de eso, introdujeron finalmente normas transitorias que tenían un impacto en materia recaudatoria que en algunos casos se sobreestimó y en otros casos fue más de las expectativas. O sea, un poco quería partir por eso que este año hubo bastante como actividad en eso, en particular con estos dos impuestos transitorios que una repatriación de capitales, que nos ha salido mucho en la prensa, ¿cierto? Y esa no prosperó. No prosperó porque finalmente no se hizo bien. Se dio el plazo de un mes, cuando en algún minuto un plazo de un mes era imposible, porque esto la última vez se hizo el año 2015.
Y y en general no es tan fácil tomar la decisión o primero definir estoy en incumplimiento, qué significa esto, esto es sin retorno, porque una vez que uno presenta los antecedentes ya no hay vuelta atrás en el fondo, entonces tienes que seguir adelante porque ya entregaste toda la información, hay un tema de buena fe, está en la base de esa declaración, y por lo tanto eso no prosperó y una ventana interesante, se esperaba una recaudación de casi 600 millones de dólares y terminó siendo el 15%, porque fueron 90 millones de dólares. Ya, Sí, eso, o sea, hay, por un lado, la dificultad de tomar la decisión, pero la repatriación de capitales siempre tiene un elemento de confianza en el mercado al que regresas esos capitales, por alguna razón esos capitales salieron del país y para regresarlos es porque ves un escenario distinto. Y al menos así yo interpreté, más allá de la parte técnica, de los incentivos o no, creo que hubo ahí una señal de que todavía no se recupera la confianza en el mercado local. o sea, me hace muchísimo sentido, sí. O sea, a ver, el tema técnico, el tema de los plazos fue relevante, porque cuando se amplió el plazo fue solo un mes, y realmente esto requiere una preparación, un análisis, eso conspiró contra eso. Ahora, también tiene razón, está el hecho de la confianza, porque en definitiva es cuando, ¿qué significa esto? O sea, por un lado están los anuncios de mayores fiscalizaciones, ¿qué ocurre si finalmente no cumplo los requisitos? ¿Hasta dónde me van a investigar? Se han ido ampliando en definitiva las actuaciones que pueden ser susceptibles de un delito, entonces que si finalmente no cumplo puede ser una querella. Además, esto también tiene razón en el sentido que la recaudación que hubo el 2015 para esa repatriación fue súper exitosa, porque mucha la gente decía, bueno, ahora tengo la oportunidad de traerme la plata para Chile y seguir invirtiendo en Chile. Aquí muchos también, los que están en incumplimiento, que son dineros que la gran mayoría se originaron en el exterior, ya sea porque tuvieron ventas de empresa, recibieron quizás herencia o beneficio, comisiones, lo que sea en el exterior. O sea, o gente que quizás probablemente, o sea, no quizás, en algunos casos hay gente que tenía dinero de hace muchísimos años que obtenido, obviamente, que todo esto, porque solo la base es que esto tiene que ser obtenido lícitamente, o sea, no puede haber nada de lavado de dinero, ni orígenes asociados al narcotráfico, nada por el estilo, pero eso está en la base en todo caso. Y generalmente nada más las jurisdicciones son jurisdicciones serias, la gran mayoría de los dineros estaban alojados en Estados Unidos, y ellos mismos hacen su check, en el fondo su due diligence de las platas, por lo tanto en ese sentido estábamos ok. Pero claro, la vez pasada la gente estaba muy dispuesta a traer los dineros acá e invertir en lo que fuese. Aquí no, aquí la gran mayoría de la gente quiere dejar sus dineros afuera y quieren tener la tranquilidad definitiva de diversificar riesgos. Ya no está solamente en diversificar inversiones, sino que de riesgo, ¿cierto? O sea, había uno que decía, oye, mira, lo ideal para mí es vivir en un país, tener pasaporte de un segundo país y tener la plata en el tercero. Ya, con eso ya estoy diversificando bastante. Entonces, sí, todo eso, el poco plazo, la falta de confianza que hay un deterioro, lamentablemente, sea una opinión de las instituciones, después el hecho de que no se quiere traer los dineros en Chile porque no se ven tantas oportunidades, el poco plazo que hubo, en definitiva, o sea, en ese sentido la mala técnica legislativa, un dato también, que esto había que estar corriendo, hizo que finalmente esto no prosperara. Yo participé en varias repatriaciones de este año, a pesar de eso, hubo varios que efectivamente, porque además el incentivo económico si bien es más caro que el anterior, antes era un 8, ahora el 12, sigue siendo muy interesante. Si vemos una tasa de 30, 35, 40% de impuestos versus el 12, y además ten la tranquilidad que el día de mañana, porque siempre estaba esta espada de Damocles que si había una filtración de la información, después venían las penas del infierno, y esta ley se encarga de decirlo expresamente, lo considera como un agravante penal, dicho sea de paso, ¿no? Eso movilizó a varios, eso sí, a declarar. Las mismas instituciones financieras también exhortaban o fomentaban a las personas que declararan, y por eso hubo algo, pero sí, fue insuficiente. Pero, volviendo a tu pregunta, quizás si hubiéramos tenido un plazo mayor, algo habría aumentado. Tengo por dónde sacar Ujú. cifras, pero a pesar de las instituciones, ya no está el incentivo del 2015 de invertir en Chile, pero el susto sí está. Y los convenios de intercambio de informaciones son reales. Existe, tenemos intercambio de información automática con todas las jurisdicciones del mundo, prácticamente, y con Estados Unidos tenemos un convenio de doble tributación donde hay intercambio a pedido. Por lo tanto, si es que autoridad de impuestos internos quiere información de un contribuyente
y se lo pide a la administración tributaria de otro país, la administración tributaria, por lo que yo he sabido, lo que hemos visto, que colabora. De hecho, uno, no sé si es un cambio o no, pero reportaba Diario Financiero parte de estas noticias que he visto en el área tributaria. Mis colegas de DF Tax han estado muy Sí, ocupados sí, desde hace varios meses. sí. Ellos reportaban que hay una mayor fiscalización de contribuyentes en jurisdicciones extranjeras. ¿Tiene que ver en parte con esa baja recaudación en la repatriación de capitales o es parte de los cambios que ha asumido el Servicio de Impuestos Internos de poner más atención a esos posibles capitales chilenos que están fuera? Como no prosperó el aumento de impuestos del pacto fiscal y se cayó y finalmente hubo, por un lado, sacar esta norma transitoria, perdón, me quedé en el contexto de esta reconstrucción de Valparaíso, definitivamente se fueron por los palos, como dicen, se fueron por otro camino para poder recaudar. Y la ley de cumplimiento tributario más bien no era aumento de efectivos de impuestos porque no estaban los votos para eso, no estaban las condiciones políticas para que eso prosperara. Entonces, finalmente sí, el nuevo director, que tiene muchísima experiencia, mismo lo dijo, incluso en alguna entrevista, de que ya que no se pueden aumentar los impuestos, van a aumentar las fiscalizaciones brutalmente. Entonces, yo creo que sin ley de repatriación igual estaría este celo de querer fiscalizar la inversión exterior, porque Impuestos Internos tiene dos fuentes principales. Uno, el intercambio automático de información, que es con todas las jurisdicciones menos Estados Unidos, que tienen el FATCA, que ahí es a pedido, en resumen, y con este intercambio sigue siendo pedido, por lo tanto es más restringido, todavía no necesariamente se va a reportar. Y lo segundo es que existe esta obligación de que si tú tienes inversión en el exterior, de cualquier naturaleza, sea que tengas renta o no, o sea, tengas que pagar impuestos, tienes que informar su existencia. Eso se hace a través de una declaración jurada que se presenta todos los años en junio, esa es la fecha límite. Entonces uno presenta esta declaración que es una informativa. Las declaraciones juradas son informativas, no son de pago de impuestos. Y ahí el servicio tiene acceso, son miles, son muchas las que se presentan. Yo creo que hay un tema más, cosa de tiempo, o finalmente, de que tengan la capacidad de poder, de alguna forma, procesar toda esa información. El servicio hoy en día tiene más información de la que es capaz de procesar y empezar a fiscalizar, pero eso también es cosa de tiempo y realmente, por ejemplo, tengo entendido que Impuesto Interno incluso ha contratado algunos software de primera generación en cosas, por ejemplo, asociadas a todo el comercio que se hace vía redes virtuales, ¿cierto? En las cuales antiguamente querían ver porque ahí había mucha, como por lo menos detectaron muchas brechas o en el fondo, o focos en los cuales no se pagaban impuestos. Y cierto que todas estas compras y ventas, a veces no hay comprobantes, no hay nada, sencillamente. Y por eso todas estas leyes que obligan a informar los abonos, bueno, pero entiendo que existen software en los cuales pueden ya automáticamente empezar a detectar esas interacciones. Y esas interacciones generan lo que así funciona. La mayoría son algoritmos. Cuando uno presenta declaraciones y cuando algo no coincide o algo no cuadra, automáticamente se manda una notificación por sistema que le llaman. Entonces le llega, sale una renta observada, te dice, oye, sé que tu renta muestra inconsistencia. No hay Mm. persona, muchas veces es el mismo sistema. Y ahí se le asigna un fiscalizador. Y después el fiscalizador ahí empieza a tirar el hilito, para decirlo así, y empieza a fiscalizar. El servicio tiene la herramienta. Hoy en día, con todas las declaraciones, intercambio de información, por lo tanto, sí, hay un. Y eso motivó mucho, volviendo al tema, a estar en cumplimiento. Y es lo que yo veo ahora, hay un gran celo o interés en cumplir, en estar al día porque nadie quiere tener problemas. Porque por otro lado, paralelamente, las sanciones han ido aumentando. Las multas y las sanciones por omisión o por declaración inexactas o incompletas han ido aumentando. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo han cambiado en cualquiera de los casos? Puede ser alguien que se abstuvo esta vez de repatriar capitales o alguien que no declare ingresos. No sé si nos puedes dar un caso en que esa sanción aumente tan. Bueno, ahora, bueno, el hecho que se abstuvo, el plazo terminó ahora el 31 de diciembre, por lo tanto, aquellos que se abstuvieron y el día de mañana son fiscalizados, veamos si van a aplicar la ley o no, que es un agravante a una sanción penal, un poco lo que te dice la ley. Hay que uno dice en desarrollo, estamos recién partiendo, en el sentido de plazo terminó hace 20 días. Eso por un lado. Lo segundo, en la práctica, nosotros, en el fondo, a mí me toca, hay muchas fiscalizaciones. Hay mucha fiscalización en el sentido de que muchos requerimientos. La red sale observada y de alguna forma te llega notificación y te dice esto no me cuadra, o sencillamente te llama un poco a explicar cuál es el origen de los fondos. Eso aumenta. Ahora,
Dicho eso, por ejemplo, esta de J1929, que es la que aumenta, la que establece la obligación de informar cuando tú tienes inversión en el exterior, hace como un año atrás, un año y medio, el impuesto interno emitió una circular aumentando las penas, en el fondo por el incumplimiento. Definitivamente lo que ha habido es que siempre antes estaban las penas concentradas, cuando digo pena, digo sanciones, digo multa, intereses, que son sanciones pecuniarias, multas. Siempre estaban concentradas las omisiones de pago, la obligación de dar, que se llama. La obligación de dar es pagar los impuestos, que eso finalmente se traduce en primera categoría, pagan el impuesto del IVA, el impuesto de retención, que son 4 o 5 formularios, no más que eso. En cambio, la que son juradas, que son información de reporte, tú informas al impuesto interno, pero tú no podrías pagar con un formulario de reporte. Entonces te cuentas un poco lo que tienes, más de 80, 90, ya pierdo la cuenta. Y todos esos tienen aparejadas multas. Entonces, si me pregunta, hay una multiplicidad de información que está pidiendo impuesto interno, que hoy en día los medios te lo permiten, con toda la inteligencia artificial, si está todo converge, que te permite de alguna forma procesar la información, de uno, no se demoraría mucho, pero ahora se puede hacer, y eso va a dar resultados de fiscalizaciones. Y claro, pueden haber algunos que nunca los fiscalicen, sí, porque hay algo aleatorio en esto también. Y como parte de este celo más fiscalizador, y, y no sé si solamente es consecuencia de ello o si hay otras normativas en camino, hay más cambios que se están implementando en materia tributaria que tiene que ver, tengo entendido que hay uno que es, por ejemplo, monitorear las transferencias de pago, las transferencias bancarias. ¿Qué tipo de cambios va a haber el contribuyente en Chile Ah, en no, lo que queda del año? son muchísimas. Bueno, de partida un poco la recaudación está porque el déficit fiscal es un dato que es real, ¿cierto? Ahora creo que estamos llegando al 3-4%. Lo más alto que tuvimos fue el 7% en la pandemia. Los ingresos tributarios que se estimaron son menos de, o sea, hay como 5.000, 6.000 millones de dólares menos de ingresos tributarios que estimó la DIPRES, si no me equivoco. Por lo tanto, hay una necesidad brutal de recaudar dinero. Ahora, sí, la ley de cumplimiento tiene un montón, tiene como acápites, tiene mucho. Uno es modernizar las normas generales de antirrupción, en definitiva. Entonces, por ejemplo, es una norma que va a dar cambio. Hay normas de vigencia, unas que empiezan ahora y otras que empiezan después, que tendría eso, está, en todo caso, hay la publicación. El tema de las transferencias no va a ser inmediato, pero también hay un plazo de vigencia, pero claro, en el fondo aquí lo que se quiere es perseguir todos aquellos que tienen este comercio informal. Entonces, si tú me preguntas, los grandes temas que se están viendo uno es las grandes empresas, como siempre, las grandes empresas, y en definitiva, y ahí va el foco en fiscalización. Entonces, el día de mañana puede haber una unidad que fiscalice todas las empresas que estén a lo largo de todo el país, o puede haber una unidad en un territorio que le den jurisdicción, competencia para poder fiscalizar todas las empresas o todas las sucursales o parte de las empresas que forman el conglomerado. Esas son medidas de fiscalización. Entonces, ¿en qué se va a ver más? El servicio tiene más competencia y atribuciones, por un lado. Después tenéis todas las normas del comercio informal, que hay un poco lo que tú estás diciendo. Diría la obligación de los bancos de reformar todos estos abonos que se reciben cuando los abonos se multiplican. Los bancos de suficiencia tienen que informar que se están haciendo todos estos depósitos y todos estos abonos y todos estos cargos. Eso también se informa. Después vienen también la obligación, que se nos parte ahora, también como 6 meses más, que a todos los intermediarios, estos intermediarios virtuales o tecnológicos, tienen que también ahora pedirle a a sus clientes o los que intermedian a través de ellos, por ejemplo, que tengan el inicio de actividades. O sea, oye, comprobar de que efectivamente están enrolados como contribuyentes en impuesto interno. Mercado Pago, por ejemplo, un ejemplo. Pero, pero cuando dices intermediarios, ¿te refieres a plataformas de comercio electrónico o te refieres Sí, a plataformas de sí, pago? comercializadores de plataformas electrónicas. Ok, Y también, y también el ámbito de aplicación incluye a las reparticiones del Estado, a las municipalidades, al fondo que el Estado es un gran comprador, un gran consumidor de bienes y servicios. También tiene que pero existir no, la obligación. pero no incluye a las fintech y otras plataformas de pago, No, porque incluye, pienso ese control de transferencias, hay, bueno, la gente, al menos la gente más joven ahora usa otras plataformas y no necesariamente abonos a la cuenta bancaria. bueno, todo,
todo eso, exactamente, todo eso, no mercado de pago, intermediario comercial, estoy pensando más bien en Mercado Libre, que lo que es Mercado Pago, porque creo que quedaron fuera, buena pregunta, ya estamos siendo muy específicos, y ahí esto un poco creo que, porque no está, ni siquiera entra todavía esto entra en vigencia creo que 6 meses En después de la junio publicación de la ley, en julio, esto es en julio de me parece que es 2026. en junio o Sí, julio, sí. julio entra en vigencia. Bueno, es muy buena pregunta. No, creo que quedaron fuera, por ejemplo, Tempo, Mercado Pago, Mercado Libre, y la tercera, la de Copeco, esas que creo que esas están fuera. Bueno, no importa. Eso sí, que son medios de pago, como medios de pago. No, estoy pensando más en el intermediario, en definitiva. Ujú. Intermediarios son los que tienen obligaciones de informar. Eso, el detalle, bueno, eso está en la ley. La ley tiene varios ítems y la verdad es que uno se ha ido concentrando en los que tienen vigencia inmediata. Por ejemplo, la norma de tasación, precio de transferencia, esos son el tema del IVA, que ahora se graba el IVA a las compras que vienen del exterior, que se bajó a la base. Eso va a regir un año más, en 12 meses más. Sí, a ver, en definitiva, si tú me preguntas, hay cambios ya más específicos, cambios a los delitos tributarios, por ejemplo, también, pero sí ya son más técnicas, son precisiones más técnicas. Un poco, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que en definitiva, si yo tuviera que recomendar ahora es cumplimiento tributario? Yo diría que hoy día lo que más está razonablemente al día, porque completamente, es muy difícil tener en el fondo los equipos humanos que en el fondo que puedan hacerlo todo a la perfección, pero el cumplimiento tributario yo diría que es el principal énfasis. Tener una buena contabilidad, estar al día en la norma de cumplimiento tributario y en general los procedimientos, porque además está el que no es otro ámbito, pero está relacionado a la ley de delito económico. Finalmente, Pero es pero más entró regida difícil. ahora hace 4 o 5 meses atrás, pero hay una correlación entre ellas. Si te acusan de administración desleal y más encima tu contabilidad no es fidedigna y tus registros no están bien llevados, eso contribuye finalmente a armar un caso. Entonces, si tú me preguntas, a mí el énfasis y el foco es el cumplimiento, es hacer las cosas bien, con prolijidad y en eso hay que invertir. Le estamos hablando no solamente de las grandes empresas, sino también de pequeñas, medianas sociedades profesionales, Sí. digamos, no, porque a veces pensamos, no, solo se va a fiscalizar a las grandes, sino para todos. Es más difícil hoy pagar impuestos en Chile y cumplir con todas estas normas que antes. Es más complejo, sí. La carga tributaria, la carga administrativa, de hecho, Chile tiene unos rankings no son tan buenos que compite con otros países en el sentido de que cuántas horas se destinan en definitiva al cumplimiento tributario, que finalmente es un costo agregado. Sí, se hace más complejo, hace en definitiva que tú tengas. Es que mi comentario está dirigido en realidad a las pymes, no está dirigido a las grandes empresas. Las grandes empresas se cuidan por sí mismos, porque ellas ya tienen su equipo y tienen a veces un estándar incluso más exigente que las mismas normas. O sea, en ese sentido, por ese lado, ellos tienen los cuadros para poder hacer frente. Me refiero más a las pymes, a las medianas empresas. Sí, es más complejo, es más, digo, las reclamaciones puras han aumentado brutalmente, hay que capacitar, también hay brechas también de capacitación de los propios funcionarios de impuestos internos, tienen muchos fiscalizadores que a veces no están al día, o sea, es entendible, a veces hay ciertas normas que no la tienen, por lo tanto, a veces una fiscalización puede terminar en un resultado adverso al contribuyente, porque ninguno de los dos conocía bien la ley. Entonces, finalmente Mm. llegaron a un acuerdo económico de pagar un impuesto que en realidad no correspondía. Pero Sí, por resolver el problema. Pero en esta presión de aumentar la recaudación, sí, puedes pensar en aumentar la recaudación a través de más fiscalización, pero la presión para una reforma tributaria que aumente la carga tributaria sigue presente. ¿Ves espacio para ello? o sea, veo espacio político, porque esa es la pregunta, o sea, yo no veo mucho Sí. espacio, o sea, la carga tributaria ya es alta y el país está creciendo poco, lamentablemente. O sea, la perspectiva, y además la carga fiscal que impone la reforma previsional, si se aprueba como está, es bien brutal. O sea, yo no creo que sea el momento para subir impuestos. Ahora, al parecer igual existe la presión de bajar el impuesto de primera categoría para las empresas, bajarlo también de las pymes, ahora volvió al 25%, estábamos en el 12,5, volvió, pero lo más, yo creo, soy
no me dedico a la adivinanza, pero lo más probable es que la bajen, y la bajen nuevamente a 12,5 por los próximos 4 años, porque además hay un tema político ahí detrás, en el fondo, hay un grupo muy grande, en el fondo, de pymes que se ven favorecidos con esa medida. Así que sí, probablemente. Y nadie quiere ser el malo de no bajar los impuestos. Por tanto, tu pregunta, ¿por qué van a Estamos en bajar el impuesto a periodo las pymes? preelectoral. Sí, es por eso. Sí, estamos ahora, corta. Además, yo creo que van a subirlo, van a bajar los impuestos. La presión brutal va a variar subir los impuestos personales. Yo creo que va a haber ahí. Como dicen, porque eso ya más políticamente no tiene un costo tan alto. ¿Cuántos son? Son muchos menos. Entonces, sí, eso puede haber. Subir más los impuestos y eso es algo que podría prosperar. Si quieren bajar el 12,5 a las pymes, quizás va a ser parte de la negociación. Se debería, no creo que lo hagan, aumentar la base del impuesto contribuyente. Eso lo han dicho hasta el cansancio. Tenéis casi 1 millón de pesos que están libres de impuestos. Y por último, aplicar un pequeño impuesto, sino más que recaudatorio, también tiene un efecto educativo en el fondo. Pero ser paternalista en el comentario, pero sí te genera un cumplimiento tributario, una cohesión, te genera, de alguna forma te va formando a las personas orientadas un poco al cumplimiento. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer. Lo único positivo, si queréis, el impuesto sustitutivo, que fue un éxito, o sea, mucho más de las expectativas, casi 900 millones de dólares. Este mismo en enero que termina ahora, el impuesto sustitutivo es este pronto pago por las utilidades en el fondo acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2023. También eso fue bueno, porque si tú preguntas a mí, como es cada vez más complejo, mi orientación es como el keep it simple, mantenerlo Ujú. sencillo, ten la menos cantidad de sociedades posible, e incluso si incluso tiene oportunidades de liquidar sociedad y mantenerlo a título personal o invertir, bueno, o sea, ya eso ya es un tema más, hay que verlo como Taylor, ¿no? O sea, como a la medida, pero aquí voy yo con esto, es que el impuesto sustitutivo fue interesante en ese sentido, que te permitió liberar utilidad y probablemente ya no tener sociedades que no era necesario tener. Porque tener una sociedad te implica al menos, por muy simple que sea, 4 o 5 declaraciones juradas, aparte de la declaración de impuestos, que puede que no tenga que pagar. Pero necesita tener una carga y entonces puede tener una sociedad que tenga pérdida, pero que tenga que pagar multas porque no cumple con informar los balances o su renta de registro empresarial, etc. Eso iría un poco, que simple, sobre todo mantenerlo más sencillo porque la carga administrativa está siendo cada vez más pesada. Y volviendo al tema, sí, probablemente quieran bajar el impuesto corporativo, que está alto en Chile, subir el de las personas, yo creo que eso va. Yo no sé si van a querer subir el de las propiedades, contribuciones, que también están ahí costando. Entonces, también hay una presión por ese lado. Y después, bueno, todos los cambios que estén incorporarse en normas que no son de pagos de impuestos, pero que igual implican más cumplimiento como el fortalecimiento de impuestos internos. El fondo tiene mucho más atribuciones, normas de los cambios de precio de transferencia. Así que el mensaje es simplicidad y cumplimiento. Es un muy buen resumen. Simplicidad por todo. Sí, sí, y nada, cosas muy alambicadas, muy elaboradas, muy laberínticas, no, ya. Al final genera hasta suspicacia incluso. Como siempre, espero que hayan encontrado interesante esta conversación. Si tienen algún tema que quieren que abordemos en este espacio, pueden escribirme, pueden dejarme un comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Pueden escribirme directamente a mi correo electrónico mveles@df.cl o contactarme a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden dejarnos su calificación, su comentario, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.